Hola, soy Lorenzo y hoy voy a hablar de esta gran pregunta que surge cuando uno se acerca a cosas como, por ejemplo, la astrología, de si se puede predecir el futuro. En parte sí, en parte no. ¿Se puede predecir la llegada de la primavera? A muchos les parecerá una tontería porque creen que los ordenadores existen desde siempre o algo, porque realmente si nosotros no conociéramos el ciclo de las 4 estaciones y alguien sí lo conociera y nos viene a decir, oye, que viene la primavera, que va a haber este tipo de cambios, que en la energía, que van a pasar estas cosas, y nosotros diríamos, este tío es un adivino. ¿Cómo lo sabe? Sabe porque observa los ciclos, porque los conoce y los observa. Y los ciclos se observan, ahora no porque hay ordenadores y calendarios, pero los ciclos desde siempre se observan mirando al cielo. El ciclo del día se observa mirando la posición del sol. Cuanto más alto está el sol, más cerca estamos del mediodía, ¿no? Cuanto más cerca del oeste, más cerca del atardecer, y cuanto más cerca del este, más cerca del amanecer. Por resumirlo. El ciclo del año también se observa por dónde sale y por dónde se pone el sol, cómo de alto sube en el mediodía. En verano el sol está más alto que en invierno, en el mediodía. Este tipo de observaciones son las que nos facilitan el hacer predicciones. Cuando hablamos de la psicología humana o de la sociología, las predicciones se complejizan, sobre todo en la actualidad. En la Edad Media era mucho más fácil saber más o menos cómo iba a ser la vida de una persona, porque nace en determinada familia, porque tiene determinados condicionamientos. Hoy en día todo eso es más voluble. Hay más variables en juego, por lo tanto la capacidad de predecir es más mínima, o sea, más compleja, es más complejo predecir. Entonces, ¿se puede predecir el futuro? Yo pongo un ejemplo normalmente, que es del padre que ve a su hijo jugando con una vela y le dice que se va a quemar, le advierte de que se va a quemar. El niño por desconocimiento no hace caso y se quema y dice, joder, mi padre es un profeta. O sea, tu padre sí, en cierta forma, tu padre es un profeta, porque profetizó lo que iba a pasar. ¿En qué se basa esa superioridad del padre frente al hijo? Pues que el padre viene de vuelta, el padre conoce reglas, conoce leyes que el hijo no conoce. El padre fue niño. Entonces le advierte, o sea, está viendo el futuro. De alguna manera está viendo el futuro. O sea, te vas a quemar y te quemas. Eso es como que hace que pierda un poco la magia, ¿no? Porque realmente, o sea, la magia es el reconocimiento de que hay algo que no podemos comprender. Una vez lo comprendemos, como que la magia se pierde. Pero precisamente los profetas son aquellos que conocen lo que la gente desconoce. La gran profecía de nuestra cultura es el Apocalipsis, o una de las grandes, yo creo que es la más grande, ¿no? Jesús, cuando hablaba del Apocalipsis, cuando hablaba de la revelación del fin de la era de Piscis, estaba describiendo el fin de un ciclo enorme, claro. Nos cuesta ver porque es un ciclo enorme. El ciclo anual, pues coño, vamos cumpliendo años y cada año que cumplimos vemos el ciclo completo. Pero un ciclo de 2000 y pico años, como es una era, o un ciclo de 26.000 años, como son el ciclo de la precesión de los equinoccios, son ciclos monstruosos. Es como si nosotros viviéramos 2 o 3 días, nuestra vida durara 2 o 3 días, y viniera un personaje a decirnos que viene la primavera. Es como, ¿qué coño es la primavera? Si hace tropecientas mil generaciones que no vivimos una primavera. Nos la empieza a describir y decimos, este tío está chiflado. O sea, no, este tío está viendo las cosas con vista de pájaro. Y eso es un poco de qué va el tema de las predicciones. A nivel personal, o sea, yo cuando hago una lectura de carta no me gusta predecir. O sea, ni me considero bueno prediciendo, ni creo que no es mi papel. Respeto a quienes lo hacen, porque sí que hay algo ahí. Y mucha gente predice de forma intuitiva. Mucha gente, o sea, haciendo una lectura de lo que sea, de cartas, de runas, de tarot, de lo que sea, predice algo que le va a pasar a la persona y se cumple,
Y no porque el que predice tenga un conocimiento brutalísimo de los ciclos, sino porque tiene una intuición muy desarrollada y recibe la información. Entonces la traduces, le dice, te va a pasar esto, y pasa. ¿Hasta qué punto estás programando a la persona? Un gran misterio. Sí que es verdad que en la medida en que nosotros nos polarizamos y por lo tanto rechazamos una parte de la energía, sí que podemos hacer una predicción de que esa parte de la energía la vamos a, por ejemplo, proyectar. Entonces ahí sí que es posible hacer una predicción. Por ejemplo, si una persona tiene, no es capaz o tiene una dificultad para identificarse con el arquetipo del fuego, de la acción propia, de la expresión propia, del romper barreras, del aventurarse, ¿no? Si una persona reprime todo eso y vive como muy hacia adentro, como muy en su zona de confort y no es capaz de identificarse con esa energía dentro, o sea, tú estás indagando en esa persona o estás ayudando a esa persona a indagar en sí misma y ves que no se identifica con eso, que no hay manera. Puedes predecir que en su vida en algún momento van a aparecer personas conflictivas, que lo saquen de sus casillas, que le hagan sentir ira, frustración, e incluso puedes predecir cuándo, ¿no? Si tú ves que dentro de un mes va a haber un momento en el que la energía va a estar muy candente, muy llena de fuego, y esa persona no vive su fuego, pues lo va a traer desde fuera. Para hablar un poquito más específicamente de esto y para dar un poco una visión de alguien que está muy experimentado en el tema, como es Eugenio Caruti, un astrólogo argentino, creo que es buenísimo. Y el tío, hay una frase en su libro de los ascendentes, el ascendente tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el destino. Y define el destino como trama de experiencias que permiten la reabsorción de lo excluido, que retorna cíclicamente. La reabsorción de lo excluido, eso es lo que me acabo de referir, como esos patrones energéticos que no aceptamos o que no reconocemos dentro de nosotros. Lo excluimos. Lo excluimos con un propósito evolutivo, ¿eh? Cuando somos pequeños hay ciertas energías que no somos capaces de procesar. Y si dejáramos entrar esas energías nos destruirían de alguna manera. Entonces las excluimos. Pero luego crecemos y ya somos capaces de gestionar esas energías, pero estamos acostumbrados a no hacerlo, nos incomoda entrar en contacto con esas energías y entonces continuamos excluyéndolas. Esas energías, como la vida sigue, como todo sigue girando, esas energías vuelven. Y en cada ciclo se nos hace un poquito menos complicado entrar en contacto con ellas, porque la vida nos obliga a entrar en contacto con ellas. Entonces el destino es, Carl Jung decía, ¿no? Mientras no hagamos consciente el inconsciente dirigirá nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. El inconsciente son todas esas energías que no somos capaces de gestionar por nuestra propia configuración energética básica, infantil. El hecho de madurar consiste en salir de esa zona de confort que creamos para protegernos de todo aquello que nos es hostil e ir integrándolo en nosotros mismos, ir descubriendo la hostilidad o aquello que nos parece hostil dentro de nosotros mismos e ir trabajándolo, e ir integrándolo en nuestra identidad. Y así nos vamos convirtiendo en seres más completos. Entonces, en la medida en que nos polarizamos en unos aspectos y negamos otros, ahí se materializa el destino. En la medida en que nosotros vamos incorporando todo eso que excluimos a nosotros mismos, somos más libres del destino. Es decir, las consecuencias de no atraemos aquello que necesitamos para ser seres más completos, porque como ya somos seres más completos, somos más libres de decidir qué es lo que atraemos o no. Al final atraemos aquello que somos. Si yo me identifico con el arquetipo del fuego, voy a dejar de atraer accidentes, personas conflictivas o circunstancias conflictivas, porque yo acepté mi propio conflicto, yo resolví mi propio conflicto y soy capaz de verlo. Por lo tanto no me pilla de sorpresa. Igual sí que puedo atraer situaciones o personas conflictivas, pero no me van a afectar de la misma manera.
y voy a ser capaz de gestionarlo muchísimo más fácilmente y armónicamente. Y bueno, eso. ¿Se puede predecir el futuro? Sí, se puede predecir el futuro, pero en realidad es algo mucho más mecánico de lo que nos creemos. No es ahí... estamos hablando de causas y efectos. Predecir el futuro es ver una causa, entonces anticipas el efecto. Eso es predecir el futuro. Y quien conoce las leyes naturales, quien investiga y estudia y reconoce las leyes naturales, es capaz de anticipar efectos que la mayoría de la gente no es capaz de anticipar. Y ahí es cuando decimos, este tío es un profeta. Bueno, a ver, sí, podemos llamarla así, pero ser un profeta no es más que eso, es conocer las leyes naturales y reconocer los efectos de las causas que estamos viendo ahora mismo.